Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos fenomenal, con las pilas supercargadas y listos para una nueva aventura juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, y que a mí me apasiona. Vamos a hablar de Yaman y Özdemir. Pero no de Yaman y Özdemir en general, sino de una noche muy especial, su Nochevieja. Esa Nochevieja que según dicen bailaron sin parar hasta el amanecer. ¿Será verdad? ¿Qué pasó realmente? Vamos a desentrañar el misterio juntos. Pero antes de empezar a cotillear y analizar cada detalle, tengo que pediros un favor. Si sois nuevos por aquí y os gusta el contenido que hago, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. Así, YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no os perderéis absolutamente nada. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, preparémonos para viajar en el tiempo y revivir esa Nochevieja inolvidable. Vale, a ver, vamos a ponernos en situación. Nochevieja. Un momento mágico lleno de expectativas, de buenos deseos y por supuesto de fiesta. Y si a eso le sumamos dos nombres que nos roban el corazón, como Yaman y Özdemir, la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? Hay muchísimos rumores, muchísimas historias que circulan por internet sobre esa Nochevieja en concreto. Algunos dicen que fue la noche más romántica de sus vidas, otros que simplemente fueron buenos amigos bailando, y otros incluso que ni siquiera estuvieron juntos esa noche. Un auténtico culebrón. Pero vamos a intentar separar la paja del trigo y analizar lo que sí sabemos, o al menos, lo que se ha filtrado. Para empezar, sabemos que ambos estaban en Italia en esas fechas. Esto ya es un dato importante porque descarta la posibilidad de que estuvieran a miles de kilómetros de distancia. Segundo, algunas fuentes, no necesariamente las más fiables, aseguran haberlos visto juntos en un famoso club de Roma. Según estas fuentes, la complicidad entre ellos era palpable, y no pararon de reír y bailar durante toda la noche. Ahora bien, ¿bailar hasta el amanecer? Esa es la pregunta del millón. Sinceramente, no hay pruebas fehacientes de que esto sea cierto. Podría ser una exageración, un rumor inflado por los fans, o simplemente una fantasía romántica. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría creer que bailaron hasta que salió el sol? La idea es preciosa y encaja perfectamente con la imagen que tenemos de ellos como pareja. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la prensa italiana, siempre al acecho, intentó obtener alguna fotografía o vídeo que confirmara su presencia juntos en la fiesta. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha publicado ninguna imagen que los muestre claramente bailando o compartiendo un momento íntimo esa noche. Esto podría significar dos cosas, o que realmente no estuvieron juntos, o que fueron lo suficientemente discretos como para evitar ser fotografiados. Personalmente me inclino más por la segunda opción. Yaman y Özdemir son dos personas muy inteligentes y saben cómo manejar su imagen pública. Si realmente querían pasar desapercibidos, es muy probable que lo consiguieran. Además, recordemos que en aquella época su relación era objeto de muchísima atención mediática, y es comprensible que quisieran proteger su intimidad. También es importante tener en cuenta que la Nochevieja es un momento muy personal para muchas personas. Es una noche para celebrar con amigos y familiares, para reflexionar sobre el año que termina y para hacer planes para el futuro. Si Yaman y Özdemir decidieron pasar esa noche juntos, ya sea como amigos o como algo más, su derecho a la privacidad debe ser respetado. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos parecen haber disfrutado de esa noche, independientemente de si la pasaron juntos o separados. Ambos son personas exitosas, talentosas y con una gran energía, y estoy segura de que tienen muchas razones para celebrar. Y hablando de celebrar, me gustaría aprovechar este momento para reflexionar sobre el impacto que Yaman y Özdemir han tenido en nuestras vidas. Su química en la pantalla es innegable y nos han regalado momentos inolvidables. Han logrado hacernos reír, llorar y soñar, y eso es algo que no podemos agradecerles lo suficiente. Más allá de su talento como actores, también son personas comprometidas con causas sociales y con el medio ambiente. Yaman ha creado su propia fundación para ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos, y Özdemir ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Esto demuestra que son personas con un gran corazón y que se preocupan por el mundo que les rodea.
Por supuesto, la relación entre Yaman y Özdemir siempre ha sido un tema candente entre sus fans. Muchos esperan que algún día confirmen su relación, mientras que otros prefieren respetar su privacidad y no presionarles para que hagan nada que no quieran. Lo importante es recordar que son personas con sus propios sentimientos y decisiones, y que debemos respetar su espacio y su tiempo. Volviendo a la Nochevieja, me pregunto qué estarán haciendo este año. ¿Estarán juntos? ¿Estarán celebrando con sus familias? ¿Estarán trabajando en un nuevo proyecto? La verdad es que no lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que les deseamos lo mejor en todo lo que hagan, y que esperamos seguir disfrutando de su talento durante muchos años. Y ahora, para añadir un poco de misterio a la ecuación, he estado investigando en algunos foros y blogs de fans, y he encontrado algunas teorías bastante interesantes. Algunos creen que Yaman y Özdemir se reunieron en secreto en una cabaña en los Alpes italianos, lejos del bullicio de la ciudad. Otros afirman que fueron invitados a una fiesta privada organizada por un famoso diseñador italiano, y que bailaron toda la noche al ritmo de música latina. Y otros, más conspiranoicos, incluso sugieren que la Nochevieja fue una tapadera para una reunión secreta entre agentes de inteligencia turcos e italianos. ¡Madre mía! Obviamente no hay ninguna prueba de que estas teorías sean ciertas, pero es divertido imaginar lo que podría haber pasado. Lo que está claro es que la Nochevieja de Yaman y Özdemir sigue siendo un misterio sin resolver, y que seguirá alimentando la imaginación de sus fans durante mucho tiempo. Y ahora, antes de terminar, me gustaría compartir una reflexión personal. Creo que a veces nos obsesionamos demasiado con la vida privada de las celebridades, y nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus propios problemas y preocupaciones. Es importante recordar que tienen derecho a la privacidad y que no debemos juzgarles ni criticarles por sus decisiones. En lugar de eso, deberíamos centrarnos en apreciar su trabajo y en disfrutar de su talento. Y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora. Voy a volver a ver algunas de sus películas y series, y voy a recordar por qué me gustan tanto. Y quién sabe, quizás algún día tengamos la suerte de verles trabajar juntos de nuevo. Eso sí que sería un regalo. Bien, preciosidades, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir este momento con vosotros y explorar juntos el misterio de la Nochevieja de Yaman y Özdemir. Hemos hablado de los rumores, las especulaciones y las teorías de los fans, y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de apreciar su talento. Y sobre todo, hemos recordado por qué nos gustan tanto Yaman y Özdemir. En resumen, hemos repasado los rumores sobre su Nochevieja, la dificultad de confirmar detalles y la importancia de respetar su privacidad. También hemos hablado de su impacto en nuestras vidas y su compromiso social. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje juntos al mundo de Yaman y Özdemir. Ahora me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Yaman y Özdemir estuvieron juntos esa Nochevieja? ¿Tenéis alguna teoría propia? Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones conmigo. Me encanta leer lo que pensáis. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que sigáis recibiendo contenido de calidad. Así que ya sabéis, dadle a like, compartid, suscribíos y dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, preciosidades. Muchísimas gracias por todo. Os quiero. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad, que aún no hemos terminado de escarbar en este misterio. Porque si nos ponemos a investigar a fondo, nos daremos cuenta de que la leyenda de esa Nochevieja no surgió de la nada. Tiene raíces, tiene contexto, tiene chicha. Para entender por qué esa noche se convirtió en un tema de obsesión para tantos fans, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el fervor que rodeaba a la pareja en aquel momento. La química que derrochaban en pantalla era innegable. Vamos, que hasta los focos se derretían. Y claro, tanta magia en la ficción generó una enorme expectación en la vida real.
Todo el mundo quería saber si esa conexión trascendía las cámaras y se convertía en algo más. En aquel periodo cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra que saliera de sus bocas era analizada al milímetro. Eran como detectives buscando pistas en una novela de Agatha Christie. Cada entrevista se convertía en un evento, cada aparición pública se transformaba en un campo de batalla para los fotógrafos. Y claro, con tanta presión, era lógico que quisieran proteger su intimidad al máximo. Así que cuando llegó la Nochevieja, la curiosidad alcanzó niveles estratosféricos. ¿Dónde la pasarían? ¿Juntos o separados? ¿Se confirmarían los rumores de romance? Las preguntas se acumulaban como confeti en una fiesta, y la incertidumbre crecía por momentos. Y aquí es donde entra en juego la maquinaria de los rumores. Porque, como ya sabéis, en Internet todo se magnifica, se distorsiona y se convierte en una bola de nieve que rueda cuesta abajo a toda velocidad. Empezó con un comentario inocente en un foro, luego se convirtió en una noticia sin confirmar en un blog, y finalmente explotó en una leyenda urbana que hablaba de una noche mágica, de bailes apasionados y de un amor que desafiaba las leyes del universo. Pero ojo. No todo fueron rumores sin fundamento. También hubo testimonios de personas que aseguraban haberlos visto juntos en Roma. Algunos hablaban de un club exclusivo, otros de un restaurante elegante, y otros incluso de una fiesta privada en una villa con vistas al Coliseo. Cada historia era diferente, pero todas coincidían en un punto: Yaman y Ozdemir estaban juntos, y la química entre ellos era innegable. Claro, la pregunta del millón es: ¿podemos creer en estos testimonios? Pues, como siempre, depende. Algunos podrían ser sinceros y veraces, mientras que otros podrían ser fruto de la imaginación o simplemente inventados para alimentar el morbo de los fans. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que incluso si no hubo bailes hasta el amanecer ni declaraciones de amor a medianoche, el simple hecho de que se especulara con la posibilidad de que estuvieran juntos esa noche ya dice mucho sobre el impacto que tienen como pareja. Son dos personas que despiertan pasiones, que inspiran sueños y que nos hacen creer en la magia del amor. Y eso, preciosidades, es algo que no se puede negar. Además, si nos ponemos a pensar un poco, la idea de que hayan querido pasar esa noche juntos, ya sea como amigos o como algo más, es algo muy bonito y romántico. Nochevieja es un momento muy especial, un momento para compartir con las personas que queremos y para empezar el año con buen pie. Y si ellos decidieron estar juntos en ese momento, es porque tienen una conexión especial, algo que va más allá de la simple amistad o el compañerismo profesional. Y aquí es donde entra en juego nuestra propia interpretación de la historia. Porque al final, cada uno de nosotros tiene su propia versión de la Nochevieja de Yaman y Ozdemir. Algunos la imaginan como una película romántica, con besos bajo la luz de la luna y promesas de amor eterno. Otros la ven como una noche de amistad y complicidad, con risas, confidencias y buenos deseos para el futuro. Y otros simplemente prefieren no darle demasiada importancia y centrarse en su trabajo como actores. Lo importante es que cada uno de nosotros respete la privacidad de Yaman y Ozdemir y que no les presione para que hagan nada que no quieran. Son personas adultas y responsables, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y apoyarles en todo lo que hagan. Y hablando de apoyarles, me gustaría recordar algunas de las iniciativas solidarias en las que han participado ambos. Como ya he mencionado antes, Yaman ha creado su propia fundación para ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos, y Ozdemir ha colaborado con diversas organizaciones que luchan por la protección del medio ambiente. Esto demuestra que son personas comprometidas con el mundo que les rodea y que utilizan su fama para hacer el bien. Y es que al final, eso es lo que realmente importa, que Yaman y Ozdemir son dos personas con talento, con corazón y con un gran sentido de la responsabilidad. Y eso es algo que va mucho más allá de los rumores y las especulaciones sobre su vida privada. Así que, preciosidades, dejemos de obsesionarnos con la Nochevieja y centrémonos en lo que realmente importa, en disfrutar de su trabajo, en apoyar sus iniciativas solidarias y en respetar su privacidad. Y quién sabe, quizás algún día tengamos la suerte de verles trabajar juntos de nuevo y de disfrutar de su magia en la pantalla. Eso sí que sería un regalo. Y ahora sí, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir este momento con vosotros y explorar juntos el misterio de la Nochevieja de Yaman y Ozdemir. Hemos hablado de los rumores, las especulaciones y las teorías de los fans,
y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de apreciar su talento. Y sobre todo, hemos recordado por qué nos gustan tanto Yaman y Özdemir. Incluso hemos explorado algunas teorías conspiranoicas. En resumen, hemos repasado los rumores sobre su Nochevieja, la dificultad de confirmar detalles y la importancia de respetar su privacidad. También hemos hablado de su impacto en nuestras vidas, su compromiso social y cómo interpretamos esta leyenda. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje juntos al mundo de Yaman y Özdemir. Ahora me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Yaman y Özdemir estuvieron juntos esa Nochevieja? ¿Tenéis alguna teoría propia? Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones conmigo. Me encanta leer lo que pensáis. Y no dudéis en compartir vuestras propias teorías locas. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que sigáis recibiendo contenido de calidad. Así que ya sabéis, dadle a like, compartid, suscribíos y dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, preciosidades. Muchísimas gracias por todo. Os quiero. Adiós. Y recordad, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Cara guiño.